Hoy van a anunciar un aislamiento de toda la sociedad por 10 días. No se va a llamar una cuarentena, pero sí va a ser obligatorio. Es decir, ya no será solo para los mayores de 60 o solo para los que vienen de algún país de riesgo, sino que el gobierno, en un rato, le va a decir a toda la sociedad que a partir de las 0 horas de mañana se queden en su casa por 10 días. Van a seguir abiertos los supermercados, los comercios de venta de alimentos, que nadie salga corriendo a comprar cosas, porque eso nunca va a suceder. No va a haber falta de alimentos, tampoco va a haber falta de medicamentos. Se van a mantener abiertos los negocios imprescindibles para la vida de los ciudadanos. Alimentos, medicamentos y otros bienes y servicios que se están analizando y que se van a detallar cuando se hagan los anuncios. Pero no va a ser una sugerencia. No va a haber gente yéndose a Montehermoso porque le dieron vacaciones. Va a haber una orden del Estado que va a estar explicitada dentro de la ley que le permite al Estado hacerlo. Creo que no va a ser un estado de sitio, que va a tener alguna otra figura, pero va a ser obligación quedarse en tu casa. Hoy en Francia, por ejemplo, si querés salir tenés que llenar un formulario que dice para qué es, y es una declaración jurada y tenés que cumplirla. Hoy se anuncia el primer aislamiento, que puede ser parte de una serie de aislamientos que se van a hacer de acá hacia el finales del invierno, cuando termine en Argentina y en la región la etapa del coronavirus, que empezó hace unos meses en China. Mirá, el gobierno va a hacer todo lo posible para disminuir a un mínimo la cantidad de contagiados, pero no solo para disminuirlos, sino para esparcirlos en toda esa etapa de otoño e invierno. Es decir, no se puede evitar que la gente se contagie, va a haber contagiados. La idea es llevarlos a un mínimo y fundamentalmente distribuirlos en el tiempo para que no atoren los hospitales y clínicas. Es decir, no es lo mismo que la cantidad de contagiados argentinos te caigan en 15 días como a los italianos, a los españoles, y un médico tenga que decidir entre 5 personas cuál vive y cuál muere, que ir llevándolos de a poco. La estimación oficial es que, tomando todos los recaudos, que sí que se están tomando realmente, el mínimo de contagiados puede andar más o menos por las 250.000 personas. No va a haber test positivos por 250.000, como no los hay en el mundo. Los test son muchos menos. Pero hay una especie de estadística ya de cuántos son sobre cada test que haces, ¿sí? Es decir, por ahí, para fines del invierno en Argentina tuvimos en total, no sé, 1.500 infectados con test positivo, y eso te da un multiplicador mucho mayor, y en realidad hay 250.000 argentinos infectados. Yo te diría que muchos menos que los que se infectan de gripe todos los años. Después vamos a hablar de la diferencia que hoy se está manifestando en el mundo entre lo que es una gripe y lo que es el coronavirus, y la diferencia de sus peligros. Pero digo, a ver si se entiende. Si se logra que sobre 45 millones solo se contagien 250.000, a eso se le va a llamar un éxito, porque así se va a reducir muchísimo la cantidad de muertes que haya. Imagínate 250.000 distribuido en 5 o 6 meses, es decir, distribuido en 180 días. Vos tenés la posibilidad entonces, no solo de ir administrando la capacidad sanitaria en materia de hospitales, de clínicas, de camas de terapia intensiva, de respiradores, porque no llegaron todos juntos, sino que llegaron en esos 180 días, sino que además te permite
construir hospitales, armar terapias intensivas, comprar respiradores, darle tiempo al Estado para armarse para esta situación. ¿Y qué pasaría si el gobierno no hiciera esto que está haciendo? ¿Y qué pasaría si el pueblo fuera desobediente? Entonces hay una estimación de máxima que da casi 10 veces más y se estima en 2.200.000 infectados. Eso desbordaría cualquier capacidad del Estado para atender a la población. Es decir, el gobierno se cuida de no asustar a la gente y hace bien, y ese es su rol. Pero es importante que todos sepamos que si nos cuidamos se puede disminuir tanto esta cantidad que la mortalidad va a ser mínima, mucho menor que la de una gripe. Se tiene que empezar a entender eso. Con la gripe se muere mucha gente todos los años. ¿Cuál es la diferencia entre una gripe y el coronavirus? El coronavirus aparece como mucho más mortal. Bueno, es que el coronavirus no tiene vacuna. Con la gripe, todas las personas de riesgo, las que hoy además están o estamos en riesgo, están vacunados. Entonces esas gripes son más leves. El día que haya una vacuna para el coronavirus, ojalá que sea para el año próximo, no va a ser tan letal. Va a haber contagios como los hay para la gripe, pero no se van a morir tantos de los contagiados, porque esas personas en riesgo van a estar vacunados. Como vacuna el PAMI contra la gripe todos los años. Si el PAMI tuviera si en el mundo existiera la vacuna contra el coronavirus, entonces no estaríamos hablando de todo esto. No nos preocuparían 250.000 infectados en una población de 45 millones de personas. Esto tiene que hacer que todos entendamos que si nos cuidamos, si hacemos las cosas bien, si le hacemos caso al Estado, entonces los riesgos van a disminuir muchísimo. Y cuando termine todo esto, los muertos por el coronavirus pueden ser aún menos que los de la gripe. ¿Por qué? Porque es más letal. Pero esta vez nos aislamos. Todos los años no nos aislamos contra la gripe. Contra el corona nos aislamos. Entonces, si es 3 veces más letal que la gripe, pero nosotros esta vez sí nos cuidamos, entonces podemos tener menos muertos por el coronavirus que por una gripe. Mirá vos, depende de nosotros. Claro que depende del gobierno, pero al gobierno hay que darle bola. No va a declarar un periodo vacacional, va a declarar un aislamiento. ¿Va a estar la policía, la gendarmería, la prefectura cuidando que se cumpla? Sí, pero si hay desbordes estamos en problemas. Así que va a ser muy importante que le hagamos caso al gobierno y que hagamos que nuestro vecino, que nuestro amigo, que nuestro familiar también le haga caso. Hay una segunda parte de esta especie de guerra invisible, que es la economía, que son las pérdidas por la economía, que son los muertos de la economía, los carenciados, ¿sí? Ahí hay 2 temas. Una es cuánta guita puede poner el Estado para ayudar a la población, y otra es que esa guita no se vaya en manos de los abusadores, que viendo que hay mayor demanda de alimentos, te lo cobran más caro, y entonces la plata que está dando el Estado de más se la llevan 4 vivos. Así que a partir de hoy, y esto lo van a ver en las próximas horas en la televisión, va a salir una acción muy muy fuerte desde la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué van a ir juntos? Porque van a ir a un comercio que está cobrando más de lo que corresponde, que aumentó los precios más de lo que corresponde. Lo van a clausurar y le van a iniciar acciones penales al propietario de ese comercio. Es decir, se va a luchar contra el coronavirus, pero también se va a luchar contra uno de los resultados del coronavirus en el mundo, que es el desastre económico. Durante el aislamiento, repito, van a seguir abriendo los supermercados, los comercios, todo negocio que venda alimentos o medicamentos y algunos otros bienes y servicios indispensables. No salgan a correr al supermercado,
No va a faltar nada. No va a faltar nada. Es importante que vayamos, mientras nos cuidamos, mientras mantenemos el temor, aprendiendo un poquito. Porque algunos dicen, yo no me voy a contagiar. Y la verdad es que es bien difícil no contagiarse. Tenés que tener un cuidado enorme. Pensalo un poquito. Pensá en tu familia, en tu laburo. ¿Quién no se agarró una gripe el año pasado? Yo ahí en el laburo prácticamente todos nos engripamos. Si nosotros nos comportáramos normalmente, si el gobierno no hiciera esto, entonces todos tendríamos coronavirus. Porque se transmite más o menos de la misma manera. ¿Viste cuando se dice hay una estimación? Bueno, esa estimación depende del aislamiento. Si vos no te aislás, esto se contagia como la gripe. Y volvé a pensar, ¿cuántos zafan de la gripe todos los años? Viste que Merkel dijo, el 70% de los ciudadanos van a tener coronavirus. ¿Por qué? Porque el 70% de los ciudadanos tiene gripe todos los años. Son pocos los que no se contagian la gripe. Bueno, si no cumplimos con el aislamiento, van a ser pocos los que no se contagian el coronavirus. Si se cumpliera lo que dijo Merkel, porque nosotros no cumplimos lo que nos pide el Estado, entonces llegaríamos a ese desastre de que buena parte de la población tendría coronavirus y todos los que tienen alguna situación de riesgo, que cada vez se confirma que son más, podrían morir. Los lastres en la economía se ven por todos lados. En China la producción industrial cayó 14%, las ventas minoristas cayeron el 20%. Pensá que estamos hablando de un país que crecía al 10%. Es muy importante también entonces que cuidemos eso, que cuidemos los precios, que cuidemos que no se abusen, que cuidemos que la guita que estamos poniendo entre todos por intermedio del Estado se la queden los que lo necesitan y no 4 vivos, como dice el presidente. Y habrá que ocuparse de los que menos tienen, y habrá que ocuparse del 35% de la población que vive en la informalidad, de los ciudadanos que viven en barrios humildes, hacinados, con servicios deficientes. Va a haber mucha tarea para hacer, y todo el que pueda tendrá que ayudar. Pero a partir de hoy va a ser muy importante ese shock, porque estamos en un gobierno democrático, con un tipo además que es muy democrático, como Alberto Fernández, pero vamos a tener que cumplir sus órdenes, porque si no las cumplimos, en vez de contagiarse 250.000 en 6 meses, lo que traería una cantidad de personas fallecidas muy bajas comparadas con lo que es el mundo, si no cumplimos las órdenes, entonces los números van a ser enormes.